Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes. Sigo acá con mis reflexiones bíblicas para que ustedes, junto conmigo, puedan llegar a una conclusión saludable y certera de lo que se enseña en las Escrituras. Es necesario usar el razonamiento, como dice la Watchtower. Y en ese sentido es que yo quiero en estos momentos hacer una reflexión en cuanto a lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación, que fuisteis llamados. Esto se lo está dirigiendo el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, que ellos tienen que andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Muy bien. Y esta es acá me detengo porque yo quisiera hacerles esta pregunta a ustedes que me están escuchando, estimados amigos, una pregunta sencilla. ¿A qué vocación se está refiriendo acá el apóstol Pablo? Dice que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa vocación? Eh, y luego también se nos habla de que estos tienen que andar eh, en unidad, ¿no es cierto? En un cuerpo, en un espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es esa esperanza? Para la Watchtower, indudablemente, acá se está hablando de los ungidos, porque para la Watchtower, estas cartas, digamos, paulinas, fueron dirigidas a creyentes que en ese tiempo eran todos ungidos. O sea que cuando uno lee este versículo, uno debiera estar pensando que es un consejo y es una exhortación dada solamente a los ungidos. Y aquí nos encontramos con un problema dado que se supone que este evangelio debe ser para toda la hermandad, pero solamente se limitaría en este siglo XXI para el resto ungido. Sería el resto ungido realmente quien debería tomar en cuenta esta exhortación y no, pues, o sea, unos 10.000 individuos en todo el planeta llamados ungidos testigos de Jehová, porque estos son los que tienen la misma esperanza de los cristianos del primer siglo. Entonces, esta parte de la Biblia, Efesios 4, debiera ser, técnicamente hablando, ser escuchada y obedecida por aquellos que tienen solamente esperanza celestial y solamente hoy quedan unos 10.000 en la tierra. O sea, esos 10.000 individuos que quedan en todo el planeta deberían pues tomar en cuenta en serio este pasaje de Efesios 4, lo cual a mí me parece de lo más, demencial, lo más loco. Ahora, pero ¿por qué digo esto? Porque miren ustedes, dice que hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a pensar que es la vocación celestial, ¿no? Para los ungidos, un cuerpo y un espíritu. Pero luego también el apóstol Pablo dice que existe un Señor, una fe y un bautismo. Es decir, tendríamos que considerar nosotros que existe un Señor para los ungidos y otro Señor para la grande muchedumbre, una fe para los ungidos y una fe para la grande muchedumbre, y un bautismo, o sea, un bautismo para los ungidos y un bautismo para la grande muchedumbre, que hay un Dios y Padre de todos los ungidos y no un Dios y Padre de todos los creyentes.
incluyendo a lo de las otras ovejas. Entonces hay que preguntarse esto porque si como alegan los testigos de Jehová, esta es una declaración que se le dirige a los ungidos y que estos tienen que ser dignos de la vocación celestial y que tienen que estar unidos con humildad y con mansedumbre, soportándose con amor. Entonces también tendríamos que concluir que existe un solo cuerpo, ¿no es cierto? Y también existe un solo bautismo para los ungidos, ¿no? Para ellos un solo bautismo y un solo Señor para ellos, para los ungidos, y una fe para ellos, una fe distinta a la que puede tener la grande muchedumbre. ¿Es eso posible? Un Señor para los ungidos y un Señor para la grande muchedumbre, una fe para los ungidos y otra fe para las otras ovejas, un bautismo, digamos, característico para los ungidos y otro bautismo distinto para la grande muchedumbre, un Dios y Padre de todos los ungidos y un Dios y Padre para las otras ovejas. Acá, estimados amigos, es obvio que se está refiriendo para todos los creyentes en general, sin excepción alguna, que para todos estos creyentes, independientemente de su clase, existe solamente un Señor, existe una fe y existe un bautismo. También existe un Dios y Padre de todos en general, el cual es sobre todos, el cual es sobre todos. ¿Acaso ese Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, se refiere solamente a los ungidos? ¿Es que Dios no es Dios y Padre también de todos los de las otras ovejas? Porque dice el cual es sobre todos. No dice sobre todos los ungidos, sino sobre todos los creyentes, ¿no? En realidad es el Dios y Padre de todos los creyentes. Dicho esto, estimados amigos, aquí tenemos que existe una sola esperanza de nuestra vocación y tiene que referirse a todos los creyentes, así como también nos referimos a un solo bautismo, el cual es el mismo que se aplica o que se practica o se efectúa tanto para la manada pequeña como las otras ovejas, porque no van a decirme ustedes que existe un bautismo para los ungidos y un bautismo para las otras ovejas. Es un solo bautismo que se da a los dos. Todos se bautizan de la misma manera. No salvo que ustedes conozcan un bautismo distinto, ¿no?, en agua para los ungidos y un bautismo distinto en agua para las otras ovejas. Existe una fe. ¿Qué fe es esta? Normalmente en la Biblia se nos habla de la fe de Jesús, ¿no? O sea, y también se nos habla de la fe de Abraham. Y los descendientes de Abraham tienen la misma fe de Abraham. Y esa misma fe de Abraham era la que tenía Jesús. La fe de Jesús es la fe de Abraham. Y la fe de Abraham era de que se le prometió a él y a su simiente, la cual es Cristo, de que sería el heredero del mundo. ¿No es cierto? Entonces, hay una sola fe, tanto para Abraham como para Jesús, ¿no?, de ser herederos del mundo. Y nosotros tenemos que tener esa misma fe, una sola fe. Una fe, no hay dos fees, hay solamente una. Y es la fe de Jesús, que es la fe de Abraham. De que sería él y su simiente los herederos del mundo. Y que ellos serían justificados por la fe. O sea, por la fe, Abraham y su simiente y todos los que vienen después del mundo gentil, que también vienen por la fe, son justificados por justamente haber creído como Abraham creyó a Dios, de que serían herederos del mundo. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Herederos del mundo. Y esta herencia del mundo no significa para algunos ser herederos del mundo como vasallos en el mundo y otros herederos del mundo como simplemente los propietarios o dueños o los amos del mundo. Así que aquí tenemos que reflexionar bien sobre lo que nos dice Efesios 4, en el sentido de que hay una sola fe, hay un solo Señor y un solo bautismo y también una sola esperanza de nuestra vocación. Y la vocación que tenemos todos es llegar a ser, al final de cuentas,
herederos del mundo, herederos del reino, de la tierra, y también herederos de la vida, porque entrar en el reino es entrar a la vida, y se habla de la vida eterna como una herencia. Entonces, cuando uno entra en el reino, uno hereda las promesas, uno hereda con Abraham la herencia del mundo y, por supuesto, Jesús mismo, también como descendiente de Abraham, la más importante simiente, porque hay otras simientes también que llegan por la fe, ¿no?, del mundo, tanto judío como gentil, y que se constituyen todos en hijos de Abraham y por la fe, y entonces Jesús también tiene la fe de Jesús es la fe de Abraham. Jesús tenía fe y también él sabía y estaba consciente de que llegaría el momento que con su padre Abraham serían los herederos del mundo. Entonces Jesús era un hombre de fe. La fe de Jesús, como se lo menciona claramente en, en las Escrituras, tenemos nosotros que se nos habla de la fe de Jesús y la fe de Abraham. La fe de Abraham tenemos en Romanos 4:16 y tenemos la fe de Jesús también en otro pasaje de las Escrituras que nos habla de la fe de Jesús. Esto es importante que lo entendamos nosotros con la más absoluta precisión, estimados amigos. ¿Ya? Esto tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 14:12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús va de la mano con la fe de Abraham. Y todos nosotros que tenemos la fe de Abraham, tenemos también la fe de Jesús. Y somos justificados por la fe de haber creído en ese evangelio que se le predicó a, a Abraham. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, de que a él se le enseñó, se le predicó el evangelio de antemano, la buena noticia, de justamente el evangelio del reino, que se le fue anunciado a Abraham de antemano el evangelio de heredar la tierra y de un reino en la tierra, también se le predicó a él de antemano. Esto está en Gálatas 3. Lo pueden encontrar ustedes. Los versículos 3, versículos 6 en adelante. Tienen ustedes que estudiar bien Gálatas capítulo 3. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes son simiente de Abraham y no hay ninguno que escape a esto. Es una vocación que se llama celestial, significa es una vocación de un llamado del cielo para ser los herederos de este reino. Es un llamado de Dios, llamado celestial, ¿no? El reino de Dios o el reino de los cielos es lo mismo, ¿no? No es que sea un reino del cielo, sino es un reino en la tierra. Es un llamado celestial, no significa que uno va a ir al cielo, sino que es una llamada del cielo para todos nosotros, para justamente heredar, ¿no? Este reino y esta tierra venidera. Y también Abraham fue llamado por Dios para justamente tuvo un llamado celestial para no ser heredero de las promesas. Y esta promesa tenía que ver con la herencia de la tierra. Estimados amigos, entonces solamente existe una esperanza en nuestra vocación. Quien quiera decirnos que es una, acá se está hablando en Romanos, perdón, en el libro de Efesios que estamos considerando hace un rato, que se está hablando de, ¿cómo se llama?, de los ungidos solamente. Entonces tenemos que concluir que existe un bautismo, pero un bautismo para los ungidos y un bautismo distinto para la grande muchedumbre, ¿no es cierto? O que existe un Señor diferente para los ungidos y un Señor distinto para las otras ovejas, lo cual nos parece un absurdo. O considerar un Dios y Padre de todos. Para los ungidos hay un Dios y Padre diferente que para las otras ovejas. Y si tuviéramos que aceptar eso, estaríamos todos perdidos, ¿no? No entenderíamos cómo podría Dios ser un Dios y Padre de todos de una manera distinta, ¿no es cierto? Una manera para los ungidos y otra manera para las otras ovejas. El bautismo que se practica dentro de la Watchtower es el mismo para los que supuestamente tienen una llamada celestial como para los que tienen una esperanza terrenal. De manera que acá, en este Efesios 4, se está hablando para todos los creyentes de todas las épocas. No hace una distinción de ungidos y no ungidos.
Se nos habla pues de un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Y todos nosotros tenemos una sola esperanza de nuestra vocación, que es heredar el reino. No como un grupo de vasallos, un grupo de gobernantes, o uno que está por encima del otro, ¿no? Esto, pues, es un poco difícil de creer para aquellos que tienen una misma vocación, ¿no es cierto? Y una misma fe en Jesús y la fe de Abraham. Tiene que ser para todos la misma promesa o la misma vocación. Estimados amigos, aquí concluyo pues diciéndonos que no se dejen engañar con aquellos que les enseñan dos esperanzas distintas, ¿no? O que hay prácticamente dos cuerpos distintos, un cuerpo de Cristo que viene a ser la iglesia o los 144.000 y tal vez otro cuerpo para la grande muchedumbre, ¿no? Para ponernos todos en la cabeza, ponernos bajo la cabeza de Cristo, porque en realidad todos los creyentes tienen como cabeza a Cristo y Cristo dirige por igual a su cuerpo, un solo cuerpo, no dos cuerpos. Hay una sola esperanza, no dos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede acá el apóstol estar hablando de solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, la unidad, cuando lo primero que hace la Watchtower es crear una división entre dos grupos distintos, con dos esperanzas distintas, con dos privilegios distintos, unos con el Espíritu Santo, otros que no tienen el Espíritu Santo, sino que tienen que estar pidiéndolo a cada rato en momentos que están pasando por problemas, para que Dios les conceda por algunas horas su espíritu, pero luego se los quita, en tanto que otros se los deja permanentemente, ¿no? Y aquí podemos nosotros seguir razonando de que solamente podría haber paz y unidad cuando hay equidad, ¿no es cierto? Justicia, que todos sean retribuidos de la misma manera. Pero crear divisiones entre dos grupos, creyendo que un grupo está por encima del otro y que uno va a gobernar sobre el otro y que el otro está por debajo, que eso van a ser los vasallos y súbditos del reino van a estar lejos del Señor, mientras que un pequeño grupo van a estar sentados a su costado. Bueno, eso es ya algo que, que me es difícil a mí poder aceptar, sobre todo cuando todos los testigos de Jehová están haciendo supuestamente los méritos suficientes para heredar el reino, ¿no es cierto? Y todos trabajan al unísono, trabajan con esmero y con fe, pero lastimosamente la Watchtower le dice, bueno, tú rómpete trabajando, esfuérzate, haz todo lo que puedas para ganar tu salvación, adquiere todo el conocimiento posible, pero así tú adquieras todo el conocimiento posible y todo el trabajo que hagas por la organización de Jehová, a ti solamente te destinan para ser un simple vasallo del reino con la perspectiva de ganar la inmortalidad al final del milenio si pasa la prueba final, en tanto que una manera pequeña, privilegiada, se va al cielo inmediatamente después de morir, ¿no es cierto? Habiendo adquirido un conocimiento que se ha tenido hasta este momento. En cambio, para las otras ovejas hay que seguir aprendiendo de los nuevos rollos para que se hagan más y más perfectos, supuestamente con el conocimiento exacto, para luego a ver si alcanzan la salvación previa prueba. Oiga, esto no lo puede creer nadie, solamente un chiflado, ¿no? Y lo puede enseñar también otro chiflado, o chiflados, ¿no? O gente estúpida, gente que creen que nosotros somos estúpidos, ¿no? Bueno, esto es todo lo que quería comentar sobre este texto de Efesios 4, sobre una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y una sola esperanza de nuestra vocación. Unidad. Unidad. Ahí viene la palabra unidad. Uno. No dos, no tres. Una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, una sola vocación. ¿No? Bueno, un Dios y Padre de todos, uno solo y punto. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.